Hoy quiero hacer una exposición bíblica para que podamos comprender lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en nuestro país, qué es lo que va a suceder y qué es lo que nosotros debemos hacer en consecuencia. Así que vamos a orar una vez más para pedir auxilio al Señor, para que nos dé lucidez de pensamiento y valentía en nuestro corazón para entender y vivir conforme a las cosas que hoy serán dichas. Señor nuestro, Señor nuestro, Señor nuestro. Sea tu nombre exaltado desde donde nace el sol hasta donde se pone. ¿Qué Dios hay como vos? Tan alto, tan majestuoso, tan infinito en cada una de sus virtudes, que tan solo mirar fuera de sí mismo representa un acto de condescendencia. Y sin embargo, de entre todos los dioses que los hombres inventaron, vos sos el único Dios, el Dios vivo y verdadero, lleno de cicatrices, porque estuvo dispuesto a dejar las alturas de su autosuficiencia para salvar al pecador. Oh Señor nuestro, te pedimos que nos enseñes hoy qué es lo que estás haciendo en este mundo, qué es lo que estás haciendo en nuestra nación, qué es lo que estás haciendo en tu pueblo y qué es lo que querés hacer a través de nosotros. Seas exaltado, Señor, en este evento y a través de este evento. Amén. Como todos sabemos, el jueves pasado la Cámara de Diputados de nuestra nación, después de un largo y dividido debate, aprobó con una mayoría de 131 votos afirmativos contra 123 en contra y una abstención el paso, senadores, de un proyecto de legalización del aborto hasta las 40 semanas de embarazo. Según esta ideología, si un bebé recién nacido es descuartizado, según la ley, el asesino comete un delito de primer grado. Sin embargo, mágicamente, si el mismo bebé es descuartizado en el vientre de su madre, el lugar que debería ser el más seguro en todo el mundo para él, mágicamente eso ahora se llama, o se quiere llamar, derecho. Los abortistas, incluso deben entenderlo muy bien, reconocen que hay vida desde la concepción, como la genética lo afirma. No existe ningún tratado de validez científica que pueda demostrar que la vida comienza en algún punto posterior a la concepción. Sin embargo, lo que ellos dicen ante la evidencia es lo siguiente: no todas las vidas valen lo mismo. No todas las vidas valen lo mismo. En filosofía esto se conoce como la ideología del ciudadano de segunda clase. Ideología que nos dice que hay personas más valiosas que otras, personas que de hecho tienen el derecho de eliminar a otras. Esta es, por supuesto, la misma ideología que movió a Hitler a eliminar o a intentar eliminar a la raza judía y a los negros, diciendo que la raza blanca era una raza superior. Ahora, según este proyecto de ley, una joven de 14 años, una joven que no puede votar, que no puede manejar un auto, que no puede hacer legalmente un montón de cosas, podrá hacerse un aborto gratuitamente, aunque por supuesto pagado con los impuestos de todos, sin el consentimiento de sus padres, hasta las 40 semanas de embarazo. Los médicos que se nieguen a practicar un aborto, si esta ley finalmente se aprueba, podrían ser sancionados con hasta 2 o 5 años de prisión. Ahora, cuando la sanción terminó, los abortistas comenzaron a festejar nuestra Cámara de Diputados. Casi todos ellos se pararon con pañuelos verdes que simbolizan su campaña y comenzaron a cantar, comenzaron a crear disturbio en el lugar y la sesión casi tuvo que ser cancelada antes de que pueda concluir. En el macro contexto, multitudes de jóvenes acamparon fuera del recinto y escracharon paredes escribiendo algunas cosas como esta:
esta mañana desayuné feto. Otros cientos de jóvenes más se apoderaron de escuelas e hicieron diversas protestas y créanme, la lista simplemente sigue y sigue y sigue. Y la pregunta que quiero que nos hagamos hoy es, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a nuestro actual estado de cosas? ¿Y qué será del futuro de nuestra patria terrenal? Las Escrituras hablan claro, y esto es lo que nos dicen: Dios ha abandonado nuestra nación. Dios ha abandonado nuestra nación. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 1. Vamos a estudiar los versículos 18 al 32 para sentar la plataforma teórica para entender la clase de juicio que Dios está derramando sobre nuestra nación. Y luego veremos varias implicaciones y aplicaciones de lo que va a suceder y de cómo debemos actuar en consecuencia. Romanos 1 nos enseña acerca de una de las tantas manifestaciones de la ira de Dios sobre la humanidad en general. Hay diferentes manifestaciones de la ira de Dios. Tenemos, por ejemplo, la ira escatológica, la gran ira de Dios que será derramada sobre este mundo cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. Tenemos también la ira retributiva por el pecado, el castigo inmediato de Dios sobre el pecador. Esto es la ley de siembra y cosecha por el pecado. Nadie se burlará de Dios, el que siembra cosechará lo que siembra. Tenemos también la ira cataclísmica. Cuando Dios decide barrer o destruir un pueblo o una nación, Él puede simplemente pedir al mar o pedir al viento o a lo que sea que caiga sobre ese sector. Tenemos también la ira eterna de Dios, el fuego que nunca se apaga de Dios, la ira que nunca se apaga de Dios contra los pecadores en el infierno. Y tenemos en quinto lugar lo que podemos llamar la ira del abandono. La ira del abandono, cuando Dios decide soltar la mano del pecador que quiere revolcarse en el pecado. Esta última, la ira del abandono, es la clase de ira que encontramos en nuestro texto. El versículo 18 comienza diciendo: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Y luego versículos 24, 26 y 28, 3 veces Pablo dirá que Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. A causa de que ellos lucharon contra la verdad, de que restringieron con injusticia la verdad, Dios los entregó judicialmente. El principio que encontramos en esta porción es el siguiente: Dios manifiesta su ira entregando a los hombres al pecado que anhelan. Y de esta manera permite que el hombre se autodestruya. Dios suelta la mano de cualquier pecador que quiera huir de Él. Él permite que los hombres que lo rechazan destruyan y cautericen su conciencia y que inflamen y den rienda suelta a sus pasiones pecaminosas. Él simplemente retira sus influencias restrictivas y abandona al pecador para que se hunda en el más profundo pecado, en la más densa oscuridad, y así se acelere su proceso de corrupción, atrayendo a la vez mayores grados de la ira y el castigo de Dios sobre sí. Cuando los hombres niegan a Dios y escupen hacia el cielo, lo que Dios hace en su ira es entregarlos a un proceso de profundización de su pecado que no hará otra cosa que volverlos más miserables, más endurecidos a la verdad, más dignos del castigo de Dios, tanto ahora como después en el infierno. La ira de Dios entrega al pecador a más ira y a más castigo. Eso es lo que Dios hace cuando los hombres lo tientan. Ahora hay dos grandes supuestos en esta verdad teológica. El primero es que dentro de cada hombre existe un enorme potencial de maldad. Todos nosotros en este lugar somos capaces de hacer cualquier cosa.
Todos nosotros en este salón somos capaces de cometer cualquier perversión. De hecho, las Escrituras nos enseñan que si Dios no obrara restringiendo nuestra maldad, llevaríamos a la práctica cualquier pensamiento o cualquier deseo pecaminoso que alguna vez ha cruzado por nuestra mente o que ha subido a nuestro corazón. El segundo supuesto es que Dios puede restringir esa maldad o Él puede liberar esa maldad. Él puede restringir o Él puede soltar. Dios en su gracia, solo en su gracia para preservar la civilización y a fin de poder hacer una obra de redención entre los escogidos, restringe constantemente la maldad del hombre pecador. Esa es la razón por la que no todos somos Hitler. Y Él hace esto de múltiples maneras, e incluso de manera directa, afectando la naturaleza del hombre. Un ejemplo de esto lo encontramos en Génesis, capítulo 20, versículo 6. En esta porción el rey Abimelech estaba a punto de cometer adulterio. Sin embargo, Dios le dice, yo te guardé, en hebreo literalmente, te detuve. Yo te frené de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Constantemente, instante tras instante, para que no nos autodestruyamos en un día, Dios detiene la maldad del pecador. Frena la maldad del pecador. Pero así como Él en su gracia puede restringir, Él también puede soltar la maldad. Él puede correr sus influencias restrictivas. Y cuando Dios lo hace, la maldad puede tomar dimensiones extraordinarias. Si Dios lo permite, un hombre será capaz de apoderarse y esclavizar a todos los demás a fin de poder convertirse en un Dios sobre ellos. Veamos algunos puntos propios del bosquejo de nuestra porción. En primer lugar, veamos la causa de esta ira de Dios. La causa de esta ira de Dios. Los hombres rechazan lo que Dios les ha revelado acerca de sí mismo, y esta es la causa de la ira de Dios. Los hombres rechazan lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo. Una vez más, versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen ¿qué? ¿Qué dice el texto? Restringen la verdad. Restringen la verdad. Así que Dios está airado contra el pecador porque el pecador peca conscientemente. Porque los hombres luchan contra la verdad. La niegan conscientemente, deliberadamente. Dios es justo, Él no culpa a alguien que no tiene conocimiento de lo que está haciendo, pero según esta porción, esto solo es cierto respecto a los niños. Respecto a los niños que todavía no tienen noción del bien y el mal. Pablo nos dice que ellos con injusticia restringen la verdad. Los hombres, en otras palabras, conocen la verdad, entienden la verdad, saben que Dios está ahí, que merece ser adorado, tienen un conocimiento cabal del bien y el mal, y sin embargo, con injusticia, con maldad, ellos detienen, niegan y luchan contra la verdad con todas sus fuerzas intelectuales y con todas sus fuerzas emocionales. El hombre no peca por accidente, el hombre peca deliberadamente y esto enciende la ira de Dios. Este texto nos enseña que el pecado es una forma, escuchen bien, de deshonestidad intelectual. Muy importante que entiendan esto hoy. El pecado es una forma de deshonestidad intelectual. O para ponerlo con otra palabra, el pecado es una forma de autoengaño. Autoengaño deliberado. Cuando una persona se convence de algo que sabe que no es verdad, para simplemente hacer lo que sabe que no debe hacer. Versículos 18 al 20, una vez más, con injusticia restringen la verdad. Y Pablo pasa a explicar de qué está hablando, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Está hablando de la humanidad en general. Todos los hombres de todos los tiempos, en todo lugar. Lo que de Dios se conoce es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente.
¿Por qué? Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. De manera que no tienen excusa. El argumento de Pablo es: todos los hombres en todos los tiempos y en todo lugar saben que Dios está ahí, que Él es poderoso y que Él es digno de ser adorado, temido y obedecido por medio de la evidencia de la creación. Lo creado revela que hay un creador majestuoso, sabio, bueno y digno de ser alabado, confiado y obedecido. En el Salmo 19, versículos 1, 3 y 4, el salmista dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, los cielos predican la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Y escuchen cómo sigue: por toda la tierra salió su voz. Por toda la tierra salió su voz. No hay palabras, no es oída su voz, por toda la tierra salió su voz. El mensaje es claro, el mensaje es evidente, nadie tiene excusa. Lo creado manifiesta que hay un gran, sabio, poderoso, majestuoso y buen creador, y los hombres detienen con injusticia la verdad. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, nosotros no estamos dando evidencia a personas que no entienden la verdad. Nosotros estamos tratando de convencer a pecadores deliberados, pecadores conscientes de que acepten lo que ellos saben que es verdad. Ahora, en el capítulo 2, Pablo argumenta que no solo el mundo exterior revela claramente, de manera evidente, la realidad de Dios, sino que el mundo interior, la conciencia, nos revela que hay un Dios que está ahí. Hay un Dios que está ahí. Versículos 14 y 15 de Romanos capítulo 2, Pablo hablando de los gentiles, los paganos, los gentiles que no tienen ley, dice. Los gentiles que no tienen nada que ver con el pueblo de Israel, los gentiles que no tienen ley, cumplen por instinto los dictados de la ley. No teniendo la ley, sino una ley para sí mismos. ¿Qué, Pablo? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo es que los gentiles que nunca escucharon a Moisés, ni saben nada de Abraham, Isaac y Jacob, cómo es que ellos cumplen la ley instintivamente? Muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio. Esta es la razón por la que todas las tribus y todos los hombres de todos los tiempos tienen un sistema de restitución por el pecado. ¿Saben por qué? Todos los hombres de todos los tiempos experimentan culpa. ¿Culpa por qué? Porque la conciencia, ese aparato que Dios nos dio para decirnos qué está bien y qué está mal, clama contra todos los hombres. En el día del juicio final, los hombres serán autocondenados por su propia conciencia, sin necesidad de ningún otro testimonio. En el versículo 32 de Romanos capítulo 1, Pablo concluye una vez más que el pecado del hombre no se debe a su falta de conocimiento, no se debe a que le falte información. El hombre no peca por ignorancia. Pablo dice: el problema del hombre está en su corazón, está en lo que quiere, está en lo que desea, está en lo que ambiciona, está en lo que anhela ser y hacer. Los cuales, dice Pablo, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, saben que hay consecuencias, saben que hay graves consecuencias, pero, dice Pablo, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. El hombre peca por placer. Ahora, en griego, la palabra que la Biblia de las Américas acá traduce como aprobación, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican, es mucho más fuerte. En griego, Pablo dice, seunodokeo. La Reina Valera traduce más literalmente en esta oportunidad la palabra, lo traduce así: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen. Ese es el significado más literal. Se complacen con los que las practican. Encuentran placer en el mal. Disfrutan la maldad. Eso es lo que el texto dice. La misma palabra se usa en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12,
para describir la causa del juicio abandónico de Dios sobre la humanidad. Dice, Dios les enviará, esto va a suceder con todos los hombres de la generación final antes de la segunda venida. Dios les enviará un poder engañoso. Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron con la iniquidad. A los hombres que rechazan la verdad, Dios los juzga enviando espíritus engañadores, poderes engañosos para que afirmen su autoengaño. Rechazan la verdad y Dios envía influencias malignas para que abracen más la mentira. La causa de esto, ¿cuál es? Encontraron placer en el pecado. Encontraron deleite en la rebelión. Así que nadie podrá decir jamás, yo no lo sabía. Ningún hombre de ninguna era, de ningún lugar podrá jamás decir ante el juicio de Dios, yo no lo sabía. Nadie tiene excusa. Nadie tendrá excusa. Romanos capítulo 2, versículo 1, así concluye este gran teólogo su tesis, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, pues tú que juzgas practicas las mismas cosas. Simplemente la verdad que está en nuestra conciencia sale en nuestra filosofía, sale en nuestras conversaciones, hacemos juicios morales sobre otros, pero hipócritamente somos juzgados por nuestra misma boca. Estamos condenados. ¿Cuál es la verdad que los hombres suprimen? ¿Cuál es la verdad contra la que ellos luchan? La verdad suprimida es la verdad de que hay un Dios que está ahí, eterno y poderoso, al que agradecer, glorificar y obedecer. Una vez más, versículo 20, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, eternidad, poder y deidad. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios. Eso es lo que debían hacer con la revelación que está ahí. No le honraron como a Dios, no le dieron el lugar que le corresponde, ni le dieron gracias. Versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Ahora déjenme darles una implicación de esto para ustedes. La batalla en el día de hoy, a nivel cultural, es una batalla contra el ateísmo. Es una batalla contra el ateísmo. A nuestros jóvenes no les importa asesinar bebés porque eso simplemente dicen, ¿y quién dice que matar está mal? Si no hay Dios, no hay legislador moral. Si no hay legislador moral, simplemente no hay ley. Si no hay ley, no hay juez. Si no hay ley, no hay juez. No hay bien, no hay mal, no hay culpa, no hay responsabilidad, no hay consecuencias. Cada uno puede ser su propio Dios. Esa es la batalla contra el ateísmo. Es una batalla sumamente religiosa, aunque algunos lo quieren negar. Pero según esta porción no existen, escuchen bien, ateos verdaderos. Según esta porción no existen ateos honestamente convencidos. No hay. Sino hombres que han destruido contra su honestidad, que han destruido su honestidad para obligar a su conciencia a aceptar contra toda evidencia lógica que Dios no existe. Ellos se desconectan de la realidad, desconectan cada cable natural que conecta a su humanidad con la realidad innegable de Dios a fin de poder vivir como sus propios dioses sin que su conciencia los moleste. Las Escrituras nos hablan en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2, de la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Eso es lo que un ateo es. La hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Los hombres son ignorantes voluntarios, ignorantes deliberados. En Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19, Pablo argumenta en esta misma dirección y él dice esto, digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis
como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, mentes vacías, mentes huecas significa. Entenebrecidos en su entendimiento, en otras palabras, con su mente llena de oscuridad. Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Y hasta acá, si el texto terminara ahí, algunos humanistas podrían argumentar diciendo, ¿y por qué Dios juzga a hombres que simplemente son ignorantes? ¿Qué culpa tiene un ciego de que no puede ver? Ellos están excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Pobres, Dios debería tener compasión de ellos, de los que nunca escucharon el Evangelio por lo menos. Sin embargo, el texto sigue. Ellos andan en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ese es el eslabón principal de toda esta cadena. La dureza de su corazón los lleva a alejarse de Dios, a restringir con injusticia la verdad, y entonces su mente se llena de oscuridad y se vuelve hueca. Por la dureza de su corazón, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, es un proceso, ¿ven? Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron otra vez, deliberadamente, voluntariamente. Se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. En palabras de Job, esto es lo que hay en el corazón de todos los hijos de Adán y Eva. Job capítulo 21, versículos 14 y 15 dicen a Dios, apártate de nosotros. No deseamos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso? Para que le sirvamos, y qué ganaríamos con rogarle. En palabras de el sabio Salomón en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 29, ellos odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Esta es la verdad, hermanos. Esta es la verdad. Nuestro Señor Jesús bajó del cielo, Dios el Hijo, segunda persona de la Trinidad, y nos dijo que el problema del hombre no consiste en su falta de información, sino en lo que el hombre ama y lo que el hombre odia. El hombre odia la luz, odia la mentira y ama la mentira, ama el pecado, ama las tinieblas. Romanos 3, versículos 19 al 21, este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo aquel que hace lo malo odia la luz y no viene la luz para que sus acciones sean expuestas. Amaron más las tinieblas que la luz y odiaron la luz. Cuando ustedes prediquen el Evangelio fielmente, ustedes van a ver a un ser que descontroladamente, salvajemente luchará contra su conciencia por negar la verdad que es puesta delante de sus ojos. Será como ver a un animal atrapado en una jaula, queriendo salir de ahí. Son capaces de mutilarse a sí mismos, de despedazarse a sí mismos para escapar de la trampa de la verdad. Esa es la verdad. Cada forma de mal proviene de un rechazo del conocimiento de Dios. Cada pecado tiene su raíz en que preferimos algo antes que Dios. Y cada rechazo del hombre a Dios sume al hombre en más pecado, en más oscuridad, en más tinieblas. La solución a todo esto, el hombre ya no necesita nueva información, necesita que prediquemos el Evangelio. Lo que el hombre necesita no es meramente más información, necesita una nueva naturaleza esencial, con un nuevo conjunto de deseos. Y esto solamente ocurre cuando predicamos el Evangelio fielmente. Ahora, en segundo lugar, vimos hasta ahora en primer lugar la causa de la ira de Dios, de la ira que abandona. Los hombres rechazan conscientemente, deliberadamente, lo que saben acerca de Dios. En segundo lugar, vamos a ver las tres entregas judiciales de Dios hacia el hombre. Las tres entregas. Vamos a ver que hay tres pasos que se repiten tres veces. Paso número 1, los seres humanos intercambian a Dios deliberadamente
por algo más. Cambian a Dios, venden a Dios por algo más y prefieren a la criatura o algo creado antes que el Creador. El segundo paso es Dios los entrega al pecado que ellos eligen. Y el tercer paso es que los hombres en consecuencia actúan de manera externa y corporal como una dramatización de su condición interna. Más y más oscuridad en su corazón. Este circuito se repite 3 veces en nuestra porción. Paso 1, versículo 23, primer circuito. Cambiaron, versículo 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Paso número 2, acá tenemos el cambio de Dios por la criatura. Paso número 2, versículo 24. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones. Paso número 3, versículo 24. Paso número 3. De manera que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Saben de qué está hablando este texto? Fornicación, adulterio y toda forma de inmoralidad sexual. Los hombres cambian a Dios, prefieren adorarse a sí mismos y adorar lo creado antes que adorar al Creador. En consecuencia, Dios los entrega a la lujuria de su corazón y ellos deshonran sus propios cuerpos. Actúan de una manera vergonzosa con sus propios cuerpos. En la práctica, ¿qué significa esto en una nación? Revolución sexual. Revolución sexual, ya la tuvimos, ¿no? Hace mucho tiempo, revolución sexual. El erotismo es parte de nuestra cultura. Nadie puede vender una revista sin una mujer sensual en su portada. Los niños tienen relaciones sexuales desde muy temprana edad. Y simplemente las consecuencias de todo esto son tan grandes. Deshonra, vergüenza hacia sí mismos, autodestrucción. Segunda entrega, segundo circuito fatal, paso 1, versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Cambiaron la verdad por la mentira. Ellos tenían la verdad, tienen la verdad ahí, la entienden y la cambian por la mentira. La mentira de que la criatura es más digna que el Creador. El hombre confiando en sí mismo en vez de confiar en su Creador. El hombre adorándose a sí mismo antes que adorar al Creador. El hombre prefiriendo hacer su voluntad antes que hacer la voluntad del Creador. El hombre poniéndose en el lugar de Dios. Esa es la mentira acá. Paso número 2. Versículo 26. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Pasiones degradantes. Pasiones que corrompen, en otras palabras. Pasiones que nos vuelven más oscuros. ¿De qué está hablando? Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Versículo 27. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros. ¿De qué está hablando? Homosexualidad. Homosexualidad. A la revolución sexual que sigue, revolución homosexual. Ya la tuvimos, ¿no? Fuimos entregados por Dios a esto, como nación. Paso número 3. Se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente de su extravío. Enfermedades venéreas y otras cosas más que destruyen al hombre son una forma del castigo de Dios, la disciplina por la inmoralidad. Tercer y último circuito fatal. Paso número 1, versículo 28. No tuvieron a bien conocer a Dios. Acá, en este punto, ya no quieren saber nada, absolutamente nada, con ningún tipo de conocimiento de quién es Dios. Es la expulsión absoluta de Dios de la cultura. No tuvieron a bien conocer a Dios. Paso número 2, versículo 28. Dios los entregó en consecuencia a una mente depravada.
En griego, adókimos. ¿Saben qué significa? Torcido, retorcido, corrompido. Tercer paso, Dios entrega a estos inmorales a una mente completamente torcida. ¿Qué es lo que sigue una revolución sexual y una revolución homosexual? Demencia es lo que sigue. Locura absoluta es lo que sigue. Que 100 y pico de personas en la Cámara de Diputados festejen la aprobación del asesinato de los más débiles e indefensos de los niños en nuestra nación. Eso es lo que sigue. Sangre, locura, la pérdida de toda lógica, completa oscuridad en la mente. Nosotros nos decimos ser una nación civilizada, queremos ser como el viejo continente, como Europa. Les aseguro, estuve en la selva peruana sirviendo como misionero. Hay mucha más luz ahí que en la mente de los europeos o en la mente de nuestra cultura. El juicio de Dios es mayor para nosotros. La pérdida de la lógica, la pérdida de la inteligencia, locura, demencia. Paso número 3, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Destrucción, caos, revolución sexual más revolución homosexual más locura igual caos y destrucción en la sociedad. Cosas que no convienen. ¿Cuáles son esas cosas que no convienen? Versículos 28 al 31. Estos son los males producidos por la mente depravada. Para que hicieran las cosas que no convienen estando llenos. Lleno significa dominados, saturados. Esto se ha apoderado de ellos, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Estos son los adjetivos que caracterizan a una sociedad abandonada por Dios. Créanme, veremos mucho más de esto en nuestros días. Mucho más de esto en nuestros días. Esta es la única clase de hombre que existe, hermanos. La única clase de persona que existe es la descrita en esta porción. El hombre es una bestia de maldad incontrolable, incorregible y siempre insatisfecho que simplemente destruirá todo lo que toca. En palabras de Isaías, capítulo 57, versículo 20, los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto, que no puede ser controlado, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y mientras más Dios abandone a una nación, mientras más una nación persista en alejarse de su Creador, las cosas serán peores. Las cosas serán peores. Hermanos, Dios ha abandonado a nuestra nación. Deben entenderlo. Deben aceptarlo. Dios ha abandonado Europa. Europa probablemente ha sido entregada al dios Alá, a los musulmanes, para que acaben con ellos. Y nuestras naciones están siendo entregadas a juicio también. Estamos en la probablemente última hora negra antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nunca en la historia sucedió lo que nosotros estamos viendo hoy. Nunca a estos niveles. Nunca simultáneamente, continente tras continente. Este es el juicio que ha caído sobre nuestra nación. Romanos 11, versículo 8. Dios les ha dado un espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oyen. Ojos que no ven y oídos que no oyen. Ahora veamos un tercer punto. Ahora vamos a ver algunas implicaciones. ¿Dónde termina todo esto? ¿Cuál es el fin de esta decadencia, de este espiral de maldad? ¿Dónde terminará todo esto? ¿Qué será de nosotros? Esto es lo que va a suceder. La maldad correrá como ríos hasta que la paciencia de Dios se agote y Él haga una de dos cosas. Intervenga para redimir nuestra nación. Este ciertamente es el caso de Nínive.
Dios salvó a los ninivitas de la destrucción inminente, del derramamiento de su ira. O bien, en segundo lugar, Dios destruirá nuestra nación completamente. La barrerá de sobre la faz de esta tierra. Lleva cientos de años y cientos de años llegar al punto en el que estamos. ¿Se dan cuenta? Cientos de años. Ustedes deben entender eso. Cientos de años llegar al punto en el que nosotros nos encontramos. Y estamos muy cerca. Quizá de hecho esto ya ha sucedido. Puede que la última gota haya rebalsado el vaso y que la paciencia de Dios haya terminado para con nosotros. Debemos entender que Dios juzga a la humanidad por diferentes círculos. Y uno de los círculos principales es una nación. Dios juzga a las naciones por su maldad, especialmente por lo que sus gobiernos hacen. En el Salmos capítulo 22, versículo 28 se nos dice: porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Él es juez sobre las naciones. Él no ha renunciado a sus derechos. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, Salmo 9:5, por ejemplo. Has reprendido las naciones. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo Dios reprende a una nación? Has destruido al impío. Has borrado su nombre para siempre jamás. Un ejemplo de cómo nosotros deberíamos actuar en consecuencia lo tenemos en Daniel, capítulo 4, versículo 27. Por tanto, oh rey, dice Daniel a este cruel rey babilónico, oh rey, que mi consejo te sea grato. Pon fin a tus pecados, haciendo justicia, obrando conforme a la voluntad de Dios, y a tus iniquidades mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada tu prosperidad. Quizás. Ahora veamos un ejemplo de cómo Dios hace esto y apliquémoslo a nuestra situación. En Génesis capítulo 15, versículos 13 y 16, Dios le dice a Abraham, Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Está hablando del cautiverio de los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, los israelitas en Egipto. Pero ¿qué va a suceder? Y en la cuarta generación, después de 400 años, ellos regresarán acá a la tierra prometida, Canaán. ¿Por qué? ¿Por qué debían esperar 400 años en Egipto como esclavos? Porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. ¿Entienden lo que él está diciendo? Dios está sincronizando la liberación de Israel de la tiranía de Egipto con la consumación, con la llegada al colmo de la iniquidad de los amorreos. ¿Por qué? Porque Dios usaría a los israelitas como la espada de su venganza para destruir a los amorreos. Se vengaría de ellos a través de la nación de Israel, los expulsaría de su tierra, borraría su nombre y daría su tierra a los israelitas. Dios cronometró la llegada de su juicio, el juicio de Dios sobre los cananitas, con la plenitud de su pecado. Ellos debían llegar al colmo, tardarían 400 años en llegar a ese punto. 4 generaciones, pero cuando eso sucediera, Dios acabaría con ellos. Destruiría completamente su cultura. Hasta entonces, por todo ese tiempo, Dios fue paciente con ellos. Sufrió la idolatría y el pecado de estas naciones paganas durante siglos. Durante siglos, en palabras de Pablo en Hechos capítulo 14, versículos 16 y 17. En las generaciones pasadas, Dios permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Y sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dando lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. ¿Saben qué es esto? ¿Cuál es el testimonio de Dios acá? Dios haciendo el bien.
El testimonio acá es Dios haciendo el bien. ¿Para qué? Romanos capítulo 2, su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios dándoles lluvias, tiempos fructíferos, dándoles alimento, dándoles alegría en el corazón, simplemente para mostrarles y decirles lo siguiente. Este es el mensaje. Pecadores, soy un Dios suficientemente bueno para perdonarlos. Estoy dispuesto a hacerles el bien. Estoy dispuesto a ir mucho más allá de darles simplemente sustento, abrigo y cierta alegría en el corazón. Vengan a mí, hay perdón de sus pecados. Vengan a mí. Dios llamándolos a venir a Él. Sin embargo, no lo hicieron. Y la paciencia de Dios tiene un límite. Y al final Dios decidió destruir a los cananitas. No fue principalmente la nación de Israel, fue Dios a través de la nación de Israel. A Josué, su principal instrumento de venganza, él dice en Josué capítulo 24, versículo 8, os traje a la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, y ellos pelearon contra vosotros. Los entregué en vuestras manos. Esto es lo que sucede cuando un pueblo conquista a otro. Los entregué en vuestras manos y tomasteis posesión de su tierra cuando yo los destruí delante de vosotros. Yo los destruí delante de vosotros. Dios dejó en claro que Él no estaba destruyendo a los cananitas por causa de la bondad de Israel. Todo era por causa del pecado de ellos. Deuteronomio capítulo 4, versículos 4 en adelante. Deuteronomio capítulo 9, versículos 4 en adelante. No digas en tu corazón, dice el Señor a Israel, cuando el Señor tu Dios los haya echado de delante de ti a los paganos cananitas, por mi justicia el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra. Sino que es a causa de la maldad de estas naciones que el Señor las expulsa de delante de ti. No es por tu justicia ni por tu rectitud de tu corazón que vas a poseer tu tierra, sino que por la maldad de estas naciones el Señor tu Dios las expulsa de delante de ti. Años más tarde Dios expulsaría a Israel. Oh, de este Dios que no hace acepción de personas. Tremendamente justo. Él juzga a su pueblo conforme a la ley. Ahora, ¿qué tiene Dios en mente cuando Él habla de el colmo de la iniquidad? ¿Qué es lo que una nación debe hacer para agotar la paciencia de Dios? Bueno, podemos apilar una buena lista de textos. Por ejemplo, en la vida de la nación de Israel, Dios juzga a la nación en Isaías 2:11 por su arrogancia de corazón, por su idolatría, Jeremías 16:18, por el soborno, por la corrupción, la coima, Isaías 1:23, por la extorsión, Ezequiel 22:11, por la opresión a los pobres, Isaías 10:2. Pero si queremos ver una lista más específica de los pecados de los cananitas, por los cuales ellos fueron destruidos, el texto es Levítico capítulo 18, versículos 20 al 25. Acá tenemos la lista específica. Este es el patrón, versículos 24 en adelante, después de dar la lista de pecados, el Señor dice, no os contaminéis con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar delante de vosotros. Por todas estas cosas. Esta es la lista específica. Porque esta tierra se ha corrompido, por tanto, he castigado su iniquidad sobre ella y la tierra ha vomitado sus moradores. ¿Qué encontramos en esa lista? 4 pecados. 4 pecados. En primer lugar, adulterio. Adulterio masivo. Versículo 20, no te acostarás con la mujer de tu prójimo. Segundo lugar, sacrificio de niños, versículo 21. Nosotros lo llamamos aborto. Cientos de niños están siendo sacrificados en el altar del Dios Yo. El Dios Yo. Versículo 21. Tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloch. 3. Relaciones homosexuales. Versículo 22. No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Eso es una abominación. Ya tenemos todas estas cosas en la lista de nuestra nación, ¿no? 4 pecado, la cúspide, el colmo, bestialidad, zoofilia. Versículo 23, no te ayuntarás con ningún animal contaminándote con él.
ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él, es una perversión. Los promotores de la ideología de género han logrado que en Canadá la zoofilia, relaciones sexuales con animales, ya no se considere un trastorno psiquiátrico. Los mismos están tratando de llevar a nuestra nación a ese punto, y créanme, cuando nuestra cultura termine de expulsar a Dios de nuestra nación, veremos eso y cosas peores. Nuestras naciones occidentales cometen adulterio abiertamente. Estamos legalizando el homicidio de niños. Los homosexuales se casan en iglesias. Se festeja por el gobierno lo que ellos hacen. Un próximo paso más. Zoofilia, y todo estará terminado, hermanos. Todo estará terminado. La única esperanza es que un avivamiento interrumpa el proceso de descomposición de nuestra nación antes que sea demasiado tarde, si es que ya no lo es. ¿Quieren saber cómo se ve una nación que llega a ese punto? ¿Cómo se ve una nación totalmente abandonada por Dios cuando toda luz es retirada? Bueno, Sodoma. Sodoma es un cuadro. En Lucas capítulo 11, nuestro Señor nos dice que en los tiempos finales el mundo se convertirá en una Sodoma cósmica. Así es como se verá el mundo al fin de los tiempos. Así es como se verá. Génesis capítulo 19. Ángeles destructores llegan a la casa de Lot, el único justo que había en toda esa ciudad. El único. Y cuando estos ángeles llegan ahí, el pueblo se agolpa en la puerta de la casa de Lot. Y llamaron a Lot, versículo 5, y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Saben qué significa eso? Entregánoslos para tener relaciones sexuales con ellos. Simplemente vieron extranjeros y querían tener relaciones sexuales con ellos. Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí y dijo: hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente. Versículo 9. Mas ellos dijeron: hazte a un lado. Maldad implacable. Hazte a un lado. Y dijeron además: este vino como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. ¿Piensan que tendrá sentido pelear la batalla cultural con una nación abandonada por Dios? Tiene sentido. Cuando Dios abandona completamente una nación, se acabó la guerra. Lo siento. Deben entenderlo. Hazte a un lado. Te trataremos a ti peor que a ellos. ¿Les pasó ya alguna vez? Y acometieron contra Lot, comenzaron a luchar contra él y estaban a punto de romper la puerta. Pero los dos hombres, los ángeles, extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor. Había niños ahí. Niños y ancianos queriendo abusar sexualmente de estos ángeles. ¿Qué piensan que sucedió en ese momento? Estos ángeles los enceguecen con una luz. Ellos piensan que volverían a su casa arrepentidos de sus pecados, o por lo menos atormentados se irían. Después de ser cegados desde el mayor hasta el menor, dice, no cesaban tratando de hallar la entrada. Ellos fueron enceguecidos físicamente, un símbolo de su ceguera interior, la ceguera de su corazón, y aún así ellos no dejaban de intentar entrar y abusar de los ángeles. Versículo 13, los ángeles dicen: vamos a destruir este lugar. Cuando el pecado de una nación llega a su colmo, Dios envía a sus ángeles destructores. Vamos a destruir este lugar, pues su clamor, el clamor de su pecado, ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Fin de la paciencia de Dios. Entonces, versículo 24, el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor de los cielos y destruyó
aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de la ciudad y todo lo que crecía en ella. Esto sucederá ciertamente al final de los tiempos, pero sucederá con algunas naciones antes probablemente, de alguna manera. Bien, terminemos con algunas aplicaciones finales muy rápidas. En primer lugar, mis hermanos, prepárense. Nuestra expectación condiciona nuestra vida, ¿no? Lo que esperamos mañana debe condicionar nuestra manera de vivir hoy. Prepárense para ver maldad sin límites. Prepárense. Y para ver la miseria de un pueblo abandonado por Dios. Prepárense para ver la ira de Dios. Esto es lo que sucederá. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 al 12. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Esto es lo que veremos. Estamos en los días profetizados por Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 22. Seréis odiados de todos, por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Prepárense para ser probados como nunca antes. Si es que llegamos vivos a algunos días más, probablemente veamos esto, Apocalipsis capítulo 13, versículos 4 y 8, cuando el anticristo salga a la escena, cuando el diablo se manifieste abiertamente. Esto es lo que sucederá con esa generación de la última hora. Adoraron al dragón, porque había dado autoridad a la bestia, el diablo y el hombre de pecado, el anticristo y el hombre de pecado, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Ellos apostarán al diablo y al hombre del pecado para ganar la batalla contra Dios y su pueblo. Versículo 8. Adorarán todos los que moran en la tierra cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Todos, excepto los escogidos, serán entregados completamente a la mentira. Todos, excepto aquellos cuyos nombres han sido escritos en el libro del Cordero desde antes de la fundación del mundo, estos son los escogidos, todos menos ellos adorarán a la bestia. Todos menos ellos. En Jeremías 5:29, Dios pregunta: ¿no he de castigar esto? Declara el Señor: ¿de una nación como esta no he de vengarme? La historia es cíclica, suele repetirse. Un gran faraón se levanta, oprime al pueblo de Dios, Dios envía sus plagas, libera a su pueblo. Eso sucede una y otra vez. Eso sucederá ciertamente al final de los tiempos. Ahí tenemos las 7 plagas en el libro de Apocalipsis. Pero puede que veamos un anticipo de eso en nuestra misma nación. Segunda aplicación: prepárense para predicar el Evangelio y hacer buenas obras como nunca antes. Prepárense para predicar el Evangelio y hacer buenas obras como nunca antes. Escúcheme bien, no caigan en lo que llamo la tentación apologética con esta nación. No caigan en la tentación apologética. Una vez más, los hombres saben que Dios está ahí. Ustedes no deben convencerlos con pruebas de que Dios está ahí. Ellos saben que Dios está ahí. Ustedes deben ir, esto se llama evangelismo presuposicionalista. Ustedes presuponen que ellos saben que Dios está ahí, pero lo rechazan. La batalla, hermanos, no es una batalla meramente intelectual. Es poder. Es poder. Necesitamos que Dios venga, intervenga en las personas y cambie sus mismas naturalezas. Necesitamos, hermanos, predicar el Evangelio, el único mensaje que Dios prometió respaldar con gran poder. El único mensaje que Dios prometió respaldar con gran poder. No caigan en la trampa apologética.
No discutan con deshonestos intelectuales. Predíquenles el evangelio directamente, esperando en el poder de Dios. Este siempre fue el método. Pasaje clásico, 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 en adelante. Porque la palabra de la cruz, Dios el Hijo crucificado en el Gólgota, el Dios que se hizo hombre para morir en lugar de los pecadores en la nación de Israel, en la vieja Palestina. La palabra de la cruz, ¿qué es? ¿Qué es este mensaje para el mundo? ¿Qué piensan ellos de este mensaje del Dios encarnado que muere en la cruz como un criminal, desnudo, colgado entre la tierra y el cielo para expiar los pecados de los hombres? La palabra de la cruz es necedad. Ellos piensan que estamos locos. Pensarán que estamos locos. Es necedad para los que se pierden. Pero para los salvos, para los escogidos, es poder de Dios. Para los escogidos es poder de Dios. ¿Qué significa que es poder de Dios? No significa que fueron convencidos intelectualmente de que es racionalmente lógico y moralmente mejor, conveniente para ellos someterse al reinado de Cristo. Poder de Dios significa Dios intervino en sus naturalezas por medio de este mensaje, tomó sus mentes oscuras y las alumbró, tomó sus corazones corruptos y los hizo santos. Lo que necesitamos es no transmisión de información, necesitamos manifestaciones de poder. Solamente el Dios del cielo puede arreglar al hombre pecador. Poder de Dios. Versículo 21. Ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. ¿Qué significa esto? Ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Nadie va a llegar a salvarse por medio de la inteligencia meramente, está diciendo. Ningún filósofo jamás fue salvado por medio de su filosofía. Ningún pensador llegó a un conocimiento salvífico por medio de sus esfuerzos intelectuales. En la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, pero agradó a Dios. Esto es el decreto de Dios. Esto es lo que Dios decidió. Así funcionan las cosas. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. La necedad de la predicación. ¿Qué es predicar? No es una conversación, no es dar tu testimonio, no es dar tu opinión, es decir, así dice el Señor, esta es la verdad. Esto no está sujeto a debate. Predicar no es debatir. Es una proclamación imperativa de los hechos tal y como son, con un llamamiento autoritativo que comienza así. Dios, Hechos capítulo 17, versículo 30, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, sobre la base de lo que Él hizo por medio de Cristo, Él manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan. Eso es predicar el Evangelio. No debatimos, proclamamos. No está sujeto a debate, no es nuestra opinión, no fue dado por revelación, por las Escrituras. Esta es la verdad. No llegué acá por mi inteligencia. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Para los judíos debían creer que Jesús era el mismo Jehová de los ejércitos, la segunda persona de la Trinidad, que venía a morir bajo su misma ley. A los griegos, amantes de la filosofía, se les pedía que crean que un hombre que vivió en Galilea como carpintero y que fue aniquilado por una cruz romana era el Dios del cielo. Y que si no se postraban ante él a costa del César, irían a una condenación eterna. Es una locura. Es una locura. Un filósofo griego, después de escuchar una predicación del Evangelio, colgó un burro en una cruz y dijo, he aquí el Dios de los cristianos. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. No les damos señales, no les damos sabiduría. Predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Más para los llamados, otra referencia a los escogidos. Los escogidos son el centro de la misión. Los demás viven por gracia mientras ellos se salvan. Más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios
y sabiduría de Dios. Mas para los llamados, cuando Dios interviene en su poder, Cristo es todo. Cristo es todo. Cristo es la sabiduría. Cristo es la verdad. En Cristo ellos se entienden e interpretan y saben la verdad eterna acerca de todas las cosas. Y encuentran en Él el poder para vencer el mal. ¿Quieren que eso suceda? Prediquen el Evangelio. Prediquen el Evangelio. ¿Entienden por qué Pablo dijo en medio de la Corinto filosófica, en medio de la Corinto que lo despreciaba a causa de su simpleza en su predicación? Nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. 1 Corintios 2:2. Chicos de la universidad, todos ustedes que están en medio de la batalla cultural, prediquen el Evangelio. Hagan guerra cultural, está bien, pero no pierdan demasiado tiempo moralizando impíos que no quieren conocer a Dios. Prediquen el Evangelio si quieren ser bíblicos. Nada me propuse saber entre vosotros, nada, absolutamente nada. Fui monotemático, excepto a Jesucristo y este crucificado. Así se fundó la iglesia en Corinto. Si predicamos esto, algunos se convertirán. Esto sucedió en Corinto, 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿Cuál fue el resultado de los esfuerzos de la predicación de este hombre que creía en el poder de Dios? Que realmente tenía fe en Dios y no en la razón y no en el hombre. Si no tenemos fe en Dios, la alternativa es tener fe en la bondad del hombre. Este hombre que creía en el Evangelio dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. De ahí vienen, esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios, porque nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Cristo y este crucificado. Y finalmente déjenme terminar con una advertencia para aquellos entre ustedes que no conocen a Dios y forman parte de la corriente de este mundo. Esto es lo que dice Dios de ustedes. Deuteronomio capítulo 7, versículo 10. Al que le odia, le dará el pago en su misma cara, destruyéndolo, y no tardará en castigar al que le odia. En su misma cara le dará el pago. Hoy elegís de qué lado vas a estar, del lado de Dios o del lado del diablo, del lado de la verdad o del lado de la mentira, del lado de la soberbia de aquellos que se hunden en la más profunda destrucción y que de acá a un poco de tiempo serán castigados, o del lado de aquellos que se arrepienten, que tienen la dignidad de arrepentirse de sus pecados y que creen en el único que puede ser llamado la luz del mundo, la luz de este mundo, el único que puede ser llamado en este mundo de oscuridad el tesoro escondido. Si restringís la verdad con injusticia, estás amando tu muerte. Proverbios 8:36, el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. Todos los que me odian aman la muerte. Quizás encuentres placer en la idea de hacer daño a la iglesia o de hacer daño al nombre de Dios. Sin embargo, no haces otra cosa que dañarte a vos mismo. Dios está muy lejos de tu alcance. Vengan hoy aquel a quien nosotros esperamos del cielo. Aquel que, en palabras de 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, aquel que esperamos de los cielos, al Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, quien nos libra de la ira venidera. El Evangelio es un mensaje muy feliz, son buenas noticias. ¿Saben por qué? Son las buenas, felices noticias de que hay uno que nos libra de la ira venidera, de que hay uno que puede quitar la ira
de sobre nosotros. ¿Saben quién es? El mismo que está irado. Dios. Dios con una mano los está llamando a venir a Él, mientras que con otra mano todavía está frenando la maldad para hacer posible en su paciencia una obra de gracia. Pero si no venís hoy arrepentido de tus pecados, de acá a un poco de tiempo su mano será corrida y ya no habrá más tiempo de gracia. Vengan hoy al Señor Jesús, póstrense ante Él. ¿No es mejor Dios que los hombres a los que ustedes temen, admiran, de los cuales temen recibir su rechazo, a los cuales imitan? ¿No es mucho mejor el Señor Jesucristo? No hay nadie como Él. No hay absolutamente nadie como Él. Infinitamente maravilloso, indescriptiblemente perfecto en todos sus caminos. Alguien digno de reinar sobre nosotros. Un Rey Salvador que a pesar de ser grande y majestuoso es humilde. No digas como el rey Félix, atemorizado a Pablo: vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te llamaré. Porque puede que ya no haya otra oportunidad como no la hubo para Félix. El día es hoy. El día es hoy. El llamado es hoy. La puerta se abre hoy. La gracia es hoy. Oremos. Señor, te alabamos por la gloria de tu gracia y de tu misericordia. Para con nosotros y para con nuestra nación, pero te alabamos también por la gloria de tu justicia. Cantamos tu gracia, Señor. Tu gracia se lleva a nuestras mejores canciones. Oh, pero también tenemos cánticos para tu justicia. ¿Quién no te temerá, oh Señor, si solo tú eres santo? Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los cielos. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Seas exaltado, Señor. Sea tu iglesia direccionada y fortalecida, y una gran obra de gracia sea hecha. Sean los escogidos reunidos, Señor, y tu nombre sea alabado en tu iglesia.